estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que la hermana ha dicho y también la palabra nos dice que Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Y tiene razón porque cuando una persona practica la santidad, los pensamientos serán como de Jesucristo. Todo lo bueno, pensará todo lo bueno, todo lo correcto y todo lo honorable y tendrá ese amor y sencillez en el corazón y, y será pues amable a su prójimo y todo porque practica la santidad y los niños y la corrupción no estará en su mente. Ujú, ujú. Van a Lo trabajar. menciono que no habrá delincuencias, no habrá, los que tienen negocios no van a usar pesas falsas y muchas otras cosas, porque temen a Dios y practican la santidad y cuando más practican la santidad, más se acercan a Dios y que sin la santidad nadie verá a Dios, dice la palabra también. Perfecto, perfecto. Gracias, hermana Natalia. Eh, Estamos hablando entonces de nuestra doctrina, pero ahora enfoquémonos un poco más y vayamos al tema de centro, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver la predicación con nuestra doctrina? ¿Por qué hablamos de la predicación? ¿Tiene esta relevancia hoy por hoy? Es la manera en la que nosotros entendemos, se explica, se entrega el mensaje de Dios, porque de eso estamos hablando, ¿no? La relevancia, la importancia de la predicación. Ahora, desde una mirada wesleyana, vuelvo a insistir, ¿no? Por favor, hermanos, ¿es relevante hoy la predicación? ¿Es importante de seguir haciéndola? Bueno, vemos a Alex y después vamos con Julián, Francisco. Ya, eh, miren, yo no, eh, no sé mucho a qué atenerme con esto, pero en cuanto a la predicación y lo que leí en el documento y mi opinión personal, es claro, o sea, es necesaria la predicación. Desde el primer momento en que se inició con la venida del Espíritu Santo, cuando predicó Pedro, hasta el día de hoy, tiene que ser igual. Lo que sí ha variado, yo creo que hay un gran valor, por ejemplo, los hermanos que siguen, que están predicando en las calles. Yo en algún momento pensaba que, claro, está bien, pero que Dios tiene otras ideas. Pero me di cuenta que no, porque, o sea, que esta predicación es valiosa, la que está en las calles, porque he conocido hermanos que predican en las calles Ujú, y me he dado cuenta que son muy valiosos. ¿Ya? Es como que le dan sentido a lo que están haciendo al conocer a estas personas. Entonces la predicación obviamente tiene que ser necesario que una, nosotros necesitamos de Jesucristo todos los días necesitamos de Jesucristo. Y en este proceso que estamos, desde que iniciamos este camino hasta ahora y hasta el futuro, estamos en un crecimiento. Entonces, al estar en un crecimiento necesitamos palabra, necesitamos una predicación, una enseñanza. Y yo creo que la predicación deriva de muchas situaciones. O sea, se puede predicar como cuando Felipe fue transportado y le predicó al etíope. Ahí él no se paró a predicar, se sentó a conversar con él, se sentó a enseñarle la escritura. Entonces hay una variedad de formas que obviamente tienen que realizarse. Yo, al ser dibujante de cómics, yo hago cómics con mensajes cristianos. Y yo sé que a muchos creyentes quizás no les gusta la idea, pero estoy convencido de que sí, que es una herramienta más. Un afiche, un cómic, un poema, una canción, un comentario, no sé, una actuación de teatro. Estos jóvenes que salen a hacer obras de teatro a la calle para evangelizar. Y quizás cuántas ideas más. ¿Ya? Entonces, ese es mi punto de vista, que la predicación sí es muy, muy, muy necesaria, porque estamos en medio de un mundo que es complicado. ¿Ya? Para mí este mundo no es un mundo donde se haga la voluntad de Dios. ujú, Eh, ¿cuándo se hace la voluntad de Dios? Cuando nosotros somos obedientes.
ahí se está haciendo la voluntad de Dios. A veces los accidentes, las tormentas, acostumbramos a decir, bueno, era la voluntad de Dios. No, no era la voluntad de Dios. Este mundo con todos sus problemas y tormentas, no, nunca fue la voluntad de Dios que pasaran todas estas cosas. Pero están pasando porque Dios no es un Dios, ¿cómo se llama? Como, no es un Dios que nos controle como a simples robots, ¿ya? A eso se le da el respeto por el libre albedrío. Ujú. Estamos en un mundo donde Jesús dijo, no, no es mi reino. Y al decir que no era su reino, es por eso no atacaba. No atacaba, si no dijo su gente defendería, lucharía, no. Entonces hay una serie de leyes que Dios respeta. Por eso pasa todo lo que pasa, porque Dios es un Dios justo. Y Dios, al ser justo, permite todo lo que ha pasado. Ya ves, cuando Adán y Eva le entregaron el mando al enemigo, eh, así está el mundo. Así está el mundo. Y es por eso que la predicación tiene que ser de distintas formas, obviamente iniciando con la intimidad con Dios. Mientras no tengamos intimidad con Dios, vamos solamente a actuar quizás religiosamente o estructuradamente. Eso, estimados. Gracias, Ale. Gracias por tu comentario. Vamos con Julián y después seguimos con la hermana Paula. Gracias, pastor. Bueno, yo todavía no inicio bien el ensayo, Ujú, pero sin embargo, dentro de las ideas que dan vueltas en relación al tema de la predicación, de la relevancia de la predicación, las iglesias con trasfondo wesleyano, eh, o sea, sin duda es relevante, principalmente porque una de las cosas que adolece la sociedad hoy es de ser adolece de ser responsable de sus actos, de sentirse responsable. Siempre el ser humano tiende a echarle la culpa a otro. Adán le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, yo estaba bien solito. Eh, Eva le echó la culpa a la serpiente y así, pues. Entonces, uno de los enfoques relevantes en la iglesia de trasfondo wesleyano es la responsabilidad sobre el pecado actual, sobre el pecado personal, ujú, eh, que tenemos nosotros una participación activa en cuanto a la manera de vivir que Dios espera. Dios siempre está usando verbos, por ejemplo, donde nos involucran, nos dice santificados, no nos dice los santifiqué. No, dice santificados. O sea, yo tengo que participar. Procurad. O sea, yo tengo que estar esperando que yo haga algo también. Esfuérzate. Yo tengo que, hay una parte que es mía. Entonces, eh, obviamente está el eje importante de la santidad, pero yo diría que uno de los aspectos relevantes de la predicación en las iglesias de corte wesleyano es ese, la participación que nosotros tenemos que poner para responder de manera adecuada a la invitación que Dios nos hace para una vida santa. ujú. Gracias, Julián. Gracias por tu comentario. Y vamos ahí armando un poquito más la idea y pasamos con la hermana Paula y después viene Álvaro. Hola, buenas noches a todos. Yo les saludo de acá de Licanray porque me tomé unos días y llegué ayer aquí a Licanray a una cabaña, entonces ahí está todo el boche. Por eso estoy con audífonos. Y está muy lindo el lago, muy cambiado. Yo no venía hace 20 años, así que le envío un saludo de acá de Licanray, que es tan hermoso para todos ustedes. Bueno, para Hermana mí, Paula, sí. hermana Paula, ¿es pecado sacar pica? El, Bueno, el mandamiento número 11 dice no sacar pica. sí. Eh, Bueno, disculpen, no es sacar pica, es solamente decirles que le envío un saludo de acá. Mañana quiero ir a unas termas, no sé si el jueves voy a tener, así que esté orando para tener el último día de señal, porque ahí nunca he tenido el gusto de tener en una, ¿cómo se llama esta? En una de esas agüitas calentitas. Así que vamos a ver. Bueno, em,
Para mí la predicación cambió mi vida. Para mí la predicación desde que llegué a la iglesia del Nazareno, realmente Dios usó y usa al predicador para tocar el corazón del oyente. Ujú. Entonces nosotros cuando decimos vamos a escuchar el alimento, ¿cierto? Porque podemos cantar, que también alabamos al Señor en la alabanza, en todo, pero cuando vamos a la iglesia, la predicación es el fuerte, es el alimento que Dios usa hace un puente entre el predicador y el oyente. Para mí me cambió la vida. Y yo estaba ahí, ¿cierto? Uno de los versículos tan lindos que dice Juan 8, porque, bueno, para que todos sepan, es mi evangelio preferido, Juan. Siempre lo he dicho, me encanta. Entonces, Juan 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque hoy día la gente, como decía mi hermano Alex, hay tanta información, hay tanta poca verdad en lo que se dice. Ya no sabemos si es IA o es verdad, si la persona le está pasando eso. Hay tanto engaño y solamente en la iglesia, con la predicación que nos ofrece, mire, esperanza, porque nos está diciendo la verdad. Él no nos engaña en ninguna forma. Ahí no hay estafa, hay esperanza y también cierta dirección y también hay un fundamento en la confusión que puede tener la persona. Entonces, cuando nos salen estas personas que son como un poco que se saben la Biblia, como todo lo que quieren saber, pero a través del Espíritu Santo, Dios usa la verdad y la verdad, ¿cierto?, lo hace libre. Entonces, yo creo que la predicación para mí me cambió, como digo, la vida y usó ese predicador para que pudiera yo entender y sigue usando con la palabra con el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser parecidos a Cristo y podamos tener, ¿cierto?, la corona de vida, porque entre más luz tenemos, más conocemos a Jesús. Y más conocemos a Jesús, más vamos a entender el camino y vamos a ver cómo llegamos para que Él nos coloque esa corona, como dice una alabanza. Eso, pastor, muchas gracias. Dios les bendiga, hermanito de acá, de Lican Ray. Una buena promotora de Rick and Ray, ya nos dimos cuenta. Le echa mucha barra al Rick and Ray. Así que, bien, hermana, pase un lindo tiempo ahí en familia. Vamos con Álvaro. Te escuchamos, Álvaro. Hola, 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 Álvaro. buenas tardes. Álvaro, se te escucha un poquito cortado. No sé si la señal te está Hermana, fallando. pueda y a mucha gente. Álvaro, ¿me escuchas? Uy, sí, no, si puede ser mi internet que esté más o menos. Sí. Si ayuda en algo pagando una Sí, yo lo llamada, escucho, podría. me escuchan. Todavía un poco entrecortado, pero habla a ver si te escuchamos. Álvaro, se nos cayó, Álvaro, ¿no? Muy bien. Esperamos que se le mejore la señal, pero mientras tanto, no sé, no nos vamos a quedar calladitos, ¿no? Vamos a seguir escuchando más. Ahí está, Álvaro, ¿escucha ahora? Aló, ¿Aló? sí, Ahí sí, ahí yo sí. lo escucho, ¿usted me escuchan? Sí, ahora sí, está mejor, mucho mejor. Ah, qué bueno, ya. Sí, se fue el internet y volvió ahora. Lo voy a hacer breve entonces. Yo quería, con respecto a esto, bueno, el tema es predicar la santidad, ¿cierto? Eh, entonces a mí se me venía a la mente, podía inferir ciertas cosas con respecto al texto. Eh, y lo relaciono un poquito también con lo que estamos haciendo nosotros en la iglesia. Estamos trabajando el discipulado al sendero en la gracia, Ujú. con la clase de los hermanos adultos y lo relacionamos, ¿cierto?, con las gracias que podemos ver. Bueno, si bien es cierto, es una sola, pero el texto la va dividiendo, ¿cierto?, en la prevenente, salvadora, santificadora. Entonces,
Me remonto a épocas pasadas donde cuando yo llegué a la iglesia en Nazareno, hace como 27 años atrás, una cosa así, se predicaba mucho sobre la santidad. Y me acuerdo que algo que me impactó mucho fue el logo de la iglesia del Nazareno, que era Santidad a Jehová. Y por alguna de esos motivos fue cambiado, ¿cierto? Y ahora ya no es Santidad a Jehová, sino que es llamados a santidad. Entonces, con respecto a la predicación, ya todos lo dijeron, que obviamente es una herramienta eficaz y eso no va a perecer, no va a morir. Pero sin embargo me doy cuenta tal vez que en la iglesia de Nazareno, al menos donde yo me muevo, ¿cierto? Acá en Temuco y donde estoy ahora en un lugar alejado de Temuco, se ha perdido un poquito hablar sobre la santidad. Entonces es como contradictorio porque leyendo, ¿cierto? Los principios son esos, son la santidad, los principios de la iglesia nazareno, ¿cierto? Son la santidad, pero sin embargo se ha dejado un poquito de lado. Entonces estaba dándole vuelta a eso, yo también no, la verdad que estaba leyendo el texto para conocer un poco, ¿cierto? Y comenzar a hacer el trabajo, pero se me venía eso a la mente también, como ideas, ¿cierto? Que la iglesia del Nazareno, su eslogan tiene que ver con la santidad, pero en los púlpitos tal vez, yo creo que no en todo, pero se ha perdido a lo mejor la prédica exclusiva de la santidad, ¿cierto? Como requisito, la palabra lo podemos ver, que sin santidad nadie verá a Dios, etcétera, etcétera. Entonces me daba un poco vuelta ese asunto y como digo, más bien nosotros que giramos en torno en la iglesia al discipulado sobre la gracia que obviamente nos debe llevar, ¿cierto?, de la salvadora a la santificadora, para, como decía el texto, en algunos ejemplos ahí, que con esa santidad ya podemos caminar sin miedo, sin culpa, sin problemas por este camino, ¿cierto?, de seguir a Cristo. Así que una de las conclusiones que yo podía sacar con respecto al tema era eso. Perfecto. Eso, Gracias, pastor. Álvaro. Sí, Gracias. sí. Bueno, estamos aquí, quizá a modo de resumen, mencionar de que por lo menos todos los que han dicho aquí, eh, el- la predicación como práctica de la iglesia sigue siendo relevante, que sigue siendo una de las principales formas de entregar el Evangelio y también asociado a lo que es la santidad, que está inserto también en toda la escritura, ¿no? No es que algo nuevo o no es algo que tengamos que tratar en un par de veces, sino que en realidad santidad, así como lo es la esencia misma de Dios, lo es todo también para la iglesia, porque lo vemos presente en distintas maneras la santidad, ¿sí? A través de los ritos, podemos a través de nuestras vidas, a través de lo que decimos, etcétera, etcétera. O sea, santidad siempre va a estar ahí muy, muy presente. Gracias, Álvaro, por tu comentario y quisiera seguir escuchando a alguien más por lo menos. Vamos a tratar de ver aquí quienes no han comentado mucho en este tiempo. ¿Ah? Queremos un poquito escucharles. Vuelvo a insistir, no tengamos miedo de no atrevernos a hablar, ¿no? No tengamos miedo de equivocarnos, ni mucho menos pensar de que no tenemos la palabra más exacta o precisa para decir las cosas. Estamos todos aquí aprendiendo y siempre partimos desde de las bases, ¿no? Eh, Caleb, Caleb, tiene ahora su cámara apagadita. No sé si está con él está Alejandra, o uno de los Sí, dos. es que sí, tuvimos que ir a ver a nuestro hijo que está... Ya, perfecto. Caleb, Sí. no sé si has tenido ya la instancia para haber leído este artículo, o por lo menos qué me podrías decir tú de lo que has escuchado sobre la importancia de la predicación. Bueno, así, el artículo en sí no lo he podido leer completamente, pero con respecto a la predicación en sí, lo que yo pienso personalmente que es una herramienta muy importante, porque es una forma de que nosotros podamos, o el predicador en sí, pueda enseñar a la iglesia
y también pueda enseñar al pueblo de Dios y al inconverso cuando llega a la iglesia una persona que no conoce nada, que no sabe absolutamente nada de la palabra. Entonces yo creo que es muy importante, si bien cuando vamos al culto hay alabanza, hay oportunidades, pero la palabra, el momento de la predicación es un momento muy especial y muy importante porque el predicador, Dios lo utiliza para poder llegar a las personas, hablar con la persona, hablarle a la persona por medio de la palabra, enseñarnos, guiarnos. Muchas veces cosas que la palabra nos puede decir, que no nos puede dar, cualquier persona nos puede dar un consejo, si no lo podemos encontrar en su palabra, por medio de la predicación. Entonces yo, con respecto al tema de la predicación, siento que y pienso que es una parte fundamental e importantísima en el cristiano. Perfecto. Gracias, Caleb, por tu comentario. Y una vez más vemos ahí cómo se suma el apoyo hacia la predicación o la relevancia que ésta tiene, ¿sí? Pero aquí hay mucho que decir también, mucho más. Estamos ¿Sí? todavía en la fase, pero ¿por qué predicar? ¿Por qué hacerlo, no? Eso también tiene que ver qué efecto produce. Obviamente entregamos un mensaje, pero va asociado a ello otros aspectos. Vamos a darle el pase a Macarena, que levantó su mano, y después le damos el pase a Jorge. Pastor, yo creo que sobre la predicación de la santidad no debería pasar de moda, no Ujú, debería porque pasar de moda es importante para nosotros los creyentes. Eh, Creo que hemos visto muchos predicadores hoy por hoy que predican de la motivación, ciertas predicaciones motivacionales, que se preocupan más quizás del bienestar emocional que de la obediencia espiritual. ¿Por qué? Pues no sé, para no ser muy confrontacional, para que no hacer sentir mal a los espectadores que escuchen el mensaje. Entonces se preocupan más de ser motivacional que quizás ir a lo que realmente nos están predicando, vivir en santidad, que nos está pidiendo vivir en santidad. Entonces, eh, predicar de santidad también se puede percibir como restricciones, como que, ay, no se puede hacer nada ahora. ujú. Nos están como restringiendo mucho y no se puede hacer nada. Entonces, se puede percibir así, como una restricción, pero yo creo que es una manera de poder cuidar nuestros corazones, porque si cuidamos nuestros corazones en el Señor, vamos a estar bien, porque cuando caemos en pecado, tenemos una vida quizá desordenada, tomando malas decisiones, se sufren consecuencias y estamos mal. Entonces, predicar de la santidad es una manera de cuidar nuestro corazón, nuestra vida. Y en Primera de Pedro dice lo que dice la hermana, sed santos porque yo soy santo. Ujú, No es una sugerencia opcional, digamos. No dice, si puedes ser santo, hazlo. O si se te ocurre ser santo, hazlo. No, no dice, ser santo como yo soy santo. Es como una invitación directa a reflejar el carácter de Padre. Y eso, a tener una vida transformada desde nuestro corazón y nuestra conducta. Eso es lo que podría aportar por mientras. Bien, Macarena, gracias por tu aporte. Y vamos con Jorge. Buenas tardes. Buenas. Em, lo que, ante la pregunta de que si el rol de la predicación, es muy importante la predicación con respecto a la santidad, porque es el medio por el cual podemos anunciar que Dios, por un lado, perdona el pecado, pero que no solamente se queda ahí, sino que lo que busca es purificar el corazón por completo mediante el Espíritu Santo. En la lectura se dan algunos ejemplos cómo el Espíritu Santo puede afectar distintos grupos al interior de la iglesia. Por ejemplo, Ujú, cuál es la forma en que afecta a un joven, por ejemplo, la santidad, a un joven, a los matrimonios, eh, a la sociedad, recuerdo también, en la vida económica también de las personas ujú. y, y también en el caso de los predicadores. Y hay una respuesta. La santidad es una respuesta para diferentes problemas que pueden afrontar el ser humano, tal como la hermana recién lo estaba comentando. En el caso de la santidad, para un joven, por ejemplo, puede significar que no sea violento, que no caiga en drogas ni alcohol, que no sea rebelde con respecto a la autoridad. En el caso de los matrimonios, cita el documento que los padres santificados no riñan ni destrozan el corazón de sus hijos,
recurriendo al divorcio. Entonces, con respecto a al matrimonio, la santidad permite, por ejemplo, el perdón rápido, no usar palabras hirientes, no guardar rencor, eh, y así sucesivamente. Entonces, eh, la santidad, la predicación con respecto a nos permite entregar el mensaje de que Dios nos salva, pero además cambia el corazón. Eso, pastor. Gracias, Jorge. Aquí es donde también, tomándonos de lo que el artículo o el capítulo de esta lectura que les compartí nos quiere mostrar es el impacto que tiene la predicación en sí. Y porque habla de un impacto social, habla de un impacto hacia quienes nos rodean también. Porque si tuviésemos que hablar de un tema que creo que siempre está ahí latente, ¿no? Todos queremos la paz mundial, todos queremos estar bien los unos con los otros, entendernos de la mejor manera posible. Y siempre estamos ahí viendo la manera de poder encontrar esa paz, esa armonía en este mundo, en este planeta, en este país. Eh, Está por ahí entonces la idea de cómo lo hacemos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesita el mundo para encontrar la paz? Puede ser una pregunta un tanto obvia, ¿no? Pero creo que nos permite también, y entender también el autor en este capítulo, de qué impacto puede tener un mensaje que hable de santidad. ¿Por qué una predicación de la santidad podría ayudar o podría ser un aporte para la paz de este mundo? No sé si alguien quiere responderme o si no, invitamos a los que no han participado, ¿no es cierto? Yo creo que están guardando ganas para hablar. Yo creo que por eso el silencio. ¿Qué dijo yo? A ver, ¿de qué manera la predicación de la santidad puede ayudar a la paz mundial? Esa es la pregunta que podemos hoy plantearnos. Vamos, hermano, no tengamos miedo. Débora, pero a Débora habló. ¿Qué decimos? Ya, le vamos a dar el pase a la Débora y después vamos con otra persona que vamos a usar, vamos a elegir por dedo. Gracias. Débora, ¿qué tan importante es la santidad para la paz mundial? Eh, Cuando hay personas santificadas, hay paz. Amén. Eh, hay justicia social, no hay racismo, las personas cambian desde adentro, o sea, ya no hay una lucha interna de querer ser mejores. Entonces, ya son mejores porque han sido regenerados, porque ya han sido santificados. El libro hablaba también de eso, o sea, va a haber paz mundial porque ya no va a haber racismo. Si no hay racismo, no van a haber guerras. Nos vamos a amar los unos a los otros, aunque suene, de repente suena como un poco irónico como lo estoy diciendo, amarnos los unos a los otros, pero va a ser una realidad que va a poder llevarse a cabo cuando con personas santificadas, cuando el creyente ya se santifica y seguimos predicando de la santidad, hay el impacto que yo decía a la sociedad. Entonces se van solucionando los problemas de la drogadicción. eh, Muchos gobiernos, que también decía ahí el artículo, gastan millones en proyectos gubernamentales para poder solucionar muchas cosas que solamente siendo personas santas se podrían solucionar. Entonces, con la predicación de la santidad es posible llegar a la paz mundial. Eso digo yo. El Jorge también ya habló por si acaso. Sí, quieren repetirse el plato, ¿eh? Antes de darle el paso a Jorge y después le damos a la hermana Paula, que también se está repitiendo el plato. ¿Ah? Pero los calladitos hoy día los vamos a hacer hablar. Así que sumen ganas y valor porque vamos a tratar de hablar todo hoy día, ¿no? La pregunta, que un poco lo que acabas tú de decir, ¿qué tiene el mensaje de santidad? Y ahí estamos hablando de manera mucho más explícita. ¿Qué tiene que decir el mensaje de santidad para hablar de que este es útil para la paz mundial?
sea, ¿qué parte del mensaje de santidad es que sirve para ese cambio? Porque estamos hablando de un cambio, ¿no? ¿Sí? Y lo planteo así, hermano, porque el mensaje de santidad tiene algo muy rico, a diferencia de otras teologías. Otras son muy buenas para enunciar el problema, ¿sí? Para decir, el ser humano, es malvado. Pero ahí nomás nos quedamos. Nos quedamos con el diagnóstico, pero no con el remedio mismo, ¿no? Así que me gustaría que también los que van a seguir hablando, hablemos un poquito más, también mucho más, entendiendo que la santidad sí sirve para la paz, pero a la vez también. ¿Cómo? ¿Qué parte del mensaje de santidad me da a mí la luz de esperanza de que sí se puede hacer, que puede haber un cambio? Obviamente eso de una perspectiva bíblica, ¿no? Perspectiva teológica. Eh, no dejamos de lado la experiencia personal, pero todo viene también de un argumento que la palabra de Dios misma no establece. Vamos con Jorge, después vamos con la hermana Paula, después vamos con la hermana Miriam y después con la hermana Karen. Ya, ahí sigue Sí, el trencito. Vamos. Pastor, alineado con lo que estaba hablando la hermana Débora, cortito, es que el texto menciona que el mundo busca paz, pero hay un problema de que lo busca cambiando sistemas políticos, estructuras, pero nunca quiere transformar el corazón. Entonces, desde el punto de vista bíblico, claro, hacemos las cosas más ordenadas, cambiamos los gobiernos de izquierda con el de derecha, pero mientras el corazón no se cambie, la palabra lo que nos dice es que el corazón es engañoso y Mm, perverso. Entonces, no estamos cambiando lo que se debe cambiar, estamos cambiando como maquillando al final. Y por eso no logramos este acuerdo o paz mundial. Leía una predicación, por ejemplo, que hablaba sobre el Año Nuevo. Nos pasa a muchos de que esperamos el año nuevo con esperanza de que el año sea diferente, este que va, se habla del año viejo, y es otra vez como un maquillaje como el que aborda el libro en que estamos cambiando o poniendo esperanzas en algo que no es la raíz del problema. Eso, pastor. Muy bien, ok. Ahí Jorge nos está hablando de, de otra mirada que se ve muy, que es la mayoritaria, ¿no? Pongamos leyes. ¿Ah? Mejoremos el sistema político y las cosas van a cambiar. ¿Ha sido así? Mana Paula. Bueno, cuando tenemos predicación de santidad, también confronta el pecado. La predicación de santidad te confronta a ti y estos pecados, ¿cierto? Van teniendo, van bajando, digamos, porque te confronta. La iglesia dice, sí, hemos pecado, te hace reconocer que la iglesia, ¿cierto?, va a vivir distinta. Entonces, cuando tú te confrontas a lo que realmente te está haciendo pecado como una iglesia, cuando leemos cierto Apocalipsis, decimos cierto, ahí está todo clarito, porque Jesús le dice, no eres ni tibio ni caliente, pero te vomitaré de mi boca. Es decir, hay ahí, cierto, una confrontación en nuestra iglesia cuando uno predica de la predicará sobre el pecado, porque realmente ya, nos llama a vivir a nosotros como cristianos en amor y en justicia, en tener más compasión, en ir cambiando las cosas también por el tema que van saliendo diariamente en este mundo, porque todos los días, ¿cierto? El enemigo, como anda como león rugiente, hace cambiar las cosas, hace esto, pero cuando la iglesia se preocupa de predicar mensualmente, cada 15 días, y todos se ponen de acuerdo, todos los ministerios, nos confronta y cambiamos también nuestra manera de pensar y vivir, cuando nos confrontan a un pecado. Muy Eso bien. basta. Gracias, hermana Paula. La santidad es un mensaje que nos muestra cuál es nuestra verdadera condición, ¿no? Vamos con Miriam, ¿no? Miriam. Y Sí, después por con... acá. Sí, vamos. Sí, yo concuerdo con la hermana que el mensaje de santidad debe tener esa parte que nos pueda confrontar. Creo que es importante tener esto y lo que yo creo que también
la esencia del mensaje de santidad es Jesús y el amor. Pienso también que él cuando dejó eh, inscrito la ley, esta ley que decía ama al Señor con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo, yo creo que también es una esencia en el mensaje para impactar al mundo, porque yo creo que ahí encierra todo lo que ya se ha dicho los hermanos, la confrontación, nos damos, hacemos el autoanálisis en nuestras vidas, podemos tener prudencia, se puede vivir, ¿cierto? No ya teniendo esas ganas del poder, sino también de la humildad, porque así Jesús lo demostró. Creo que ese también puede ser parte esencial de la predicación de la santidad. Eso, pastor. Gracias, Miriam. Muy bien. Seguimos con Karen y después con Mirna. No te escuchamos, hermana. ¿Aló? ¿Me puede escuchar? No, Ahora sí, ahora sí. ya. Que lo dijo recién la hermana. Con respecto a la pregunta, ¿qué puede aportar la predicación de santidad? Primero, la predicación es un mandato, no es una elección, es un mandato. Tenemos que obedecer, predicar a nosotros mismos primero, somos los primeros que tenemos que dominar, gobernar, y después a todo aquel que Dios nos ponga en nuestro camino, especialmente en nuestra iglesia. Y el mensaje de la paz es Cristo mismo, dice ahí, el príncipe de la paz, es mostrar a Cristo como el príncipe de la paz, como el Señor que decía mi hermana que hay que amar por sobre todas las cosas, que ninguna regla, ninguna norma en este mundo va a alcanzar eh, derribar el caos que vivimos, en el caos que vivimos, en el desorden que vivimos. Solamente Cristo. Él ya vino una vez a la tierra, vino, Él se encarnó en esta tierra y sembró esa paz y lo sembró en 12 personas que se han ido multiplicando hasta el día de hoy. Y la predicación de santidad es mostrar a Cristo, mostrar al príncipe de la paz. Eh, por ahí es, pero la primera persona que tengo que predicar es para mí, es a mí. Predicarle a mi alma, predicarle a mi vida completa, a mi vida en Cristo. Y la palabra de Dios dice en Proverbios que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos a estar en un camino y un proceso de santidad y debemos llevar a otros a la santidad de Cristo. Eso, pastor. Gracias, hermana. Sí, estamos hablando de transformación, estamos hablando de cambio, que es lo que propone la santidad, ¿no? Pero vamos a escuchar a Mirna y se suma también Julián a la conversación. Amén, bendiciones. Bueno, con referencia a todo lo que hemos escuchado de mis hermanos, creo que el predicador somos nosotros, los atalayas, lo que llevamos. El mundo no puede ver a Dios. Somos representantes de a quienes no pueden ver al Señor. Y todo aquel que lleva el mensaje de santidad, el mensaje de Cristo, sabemos que uno de los atributos del Señor es la santidad. Entonces, creo que todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor y ha experimentado la experiencia de la santidad, podemos hablar de la metanoia, ya la transformación profunda de la mente y el corazón. Y como hablamos del mensaje de santidad, que muchos queremos cambiar al mundo, hay muchas buenas ideas, muchos proponen políticas públicas nuevas, el mundo piensa en crear una política que pueda sacar la delincuencia, la maldad y quizá terminar con muchas problemáticas sociales que el mundo está rodeado, la pobreza y tantas cosas que podemos enumerar o decir o hablar. Pero referente a la palabra, dice que tiempos mejores no van a venir. Ya se ha cumplido todo prácticamente, que ya los cielos se acerca ya al Señor, ya viene pronto. Pero nosotros como hijos de Dios nos estamos preparando en poder predicar este mensaje verdadero que viene desde la verdadera percepción de la santidad. Quiero compartir algo súper breve y súper cortito. Yo vengo de una iglesia pentecostal. Duramos junto a mi esposo ahí
No sé si son 15 o 17 años que nosotros caminamos en ese lugar. Y cuando llegué a la iglesia del Nazareno hace 3 años atrás, la percepción de la santidad era muy distinta a lo que fue como un choque espiritual que nosotros tuvimos que aprender y es como volverte a definir quién es Dios verdaderamente y cómo lo proyectamos. Y siempre yo se lo converso a mis pastores que nosotros pensábamos que la santidad era una persona que se manifestaban el don de lengua, que saltaban, gritaban desde un púlpito, de esos que ponen las manos y la gente cae para atrás. Teníamos una mala percepción de la santidad. Pero cuando llegamos al Nazareno y empezamos a educarnos en todo esto, en los cursos, en los seminarios, hubo una confrontación de la misma palabra del Señor y de la doctrina que más se acercaba a Dios a través de Wesley. Comprendimos una verdad tan grande que nos abrazó y nos transformó la mente y el corazón y para nosotros ha sido una experiencia, pero muy emotiva, espiritual, de pura transformación. Fue un cambio de mente. Yo dije, tanto tiempo perdí, no sé, no quiero que quizá alguien lo tome a mal, pero yo era de que yo predicábamos en las cárceles, en los hospitales, estuve 7 años predicando en una plaza al aire libre, gritando, como lo hacen, tienen como las características de los pentecostales. 7 años en una iglesia, 7 años en otra de unos familiares y al final, cuando Cristo nos mostró el Señor por misericordia, nos trajo a la iglesia del Nazareno, pudimos comprender la verdadera percepción de la santidad. ¿Y qué es lo que realmente quería Dios de nosotros? Mostrar la santidad no con reglas rígidas, sino que simplemente como Wesley lo expresa, John Wesley que decía que el amor en el corazón, el amor de Dios tenerlo en el corazón era transformación y esa percepción hacía un cambio interior y te hacía estar en el mundo y poder proyectar lo que nosotros queremos. Queremos ser agentes de amor, de justicia, de luz en medio de la oscuridad. Queremos y transformarnos desde el interior, queremos ser la luz en medio de esta sociedad. Queremos mostrar la integridad de Dios, la verdad. Y somos faroles que estamos en ese ejercicio de preparación y creo que es muy importante de todos los predicadores es poder tener esta experiencia de la santificación en el proceso, en la etapa que estén, porque quien no la tiene no puede expresar lo que realmente Dios es, santidad, santo, y no puede acercarse al pecador de la manera de transformación. Ahí está el poder de Dios de transformación, no a través de un mensaje motivacional como lo mencionaba Macarenas, Cubillo, no a través de mensajes que buscan acomodar a lo que tú necesitas, a tu necesidad emocional, sino que Dios busca ese mensaje que te va a transformar desde adentro hacia afuera. Y creo que quienes somos transformados desde adentro, vamos a poder recién lograr algo en la sociedad porque tristemente el pueblo evangélico se caracteriza por ser lo que no es. La mayoría somos echados en el mismo saco. Somos el padre gatica, como dice ese dicho, que predican y no practican. Es porque verdaderamente no hemos conocido a Dios de la manera que Él quiere y conocer esa santidad y proyectarlo realmente en lo que Dios es. Y creo que cuando logremos ese punto, vamos a poder lograr transformar nuestro alrededor y la sociedad. Pero mientras no tengamos esa experiencia, podemos tener todo el conocimiento, podemos tener toda la sabiduría humana posible, pero quien no tiene el Espíritu de Dios transformador en su vida, no va a lograr nada. De nada nos va a servir todo lo que podamos adquirir en libros, que no es malo la literatura, es maravillosa cuando va en lo correcto, alineado a la palabra del Señor, contribuye para bien, pero quien no tenga la experiencia de la santificación jamás va a poder ser un predicador con fruto. Y eso es lo que el Señor busca. Bendiciones. Amén, Mirna. Dios te bendiga. Gracias por compartir también tu experiencia de vida y eso también enriquece mucho el diálogo, ¿no? Hablamos de cosas que hemos vivido, la experiencia también es parte de nuestra formación. Vamos con Julián, por favor, y después vamos dijimos, Jessica y Juanita. Eh, bueno, antes de decir lo que quería compartir, hermana Mirna, no diga tiempo perdido de haber estado predicando en una plaza. No olvidar que la palabra del Señor tiene poder en sí misma. Quizás cuánta semilla usted sembró y va a germinar por ahí en algún momento. Confíe en eso, que usted fue fiel, fue obediente. Mm. Eh,
Bueno, usted era pentecostal antes, yo era pecador antes. Bueno, respecto a lo que decía antes este pastor, del impacto de la predicación de la santidad en el mundo no cristiano. No es algo que necesariamente tengamos que imaginar, oh, qué lindo sería que la predicación de la santidad haga un cambio en el mundo. Eso ya ha pasado en la historia. Eh, por ejemplo, mientras despertaba el movimiento de santidad en Escocia, Austria, Inglaterra, en Francia, donde primaba el pensamiento católico, apostólico y romano, estaba la Revolución Francesa. Se estaban decapitando y en cambio en la otra parte de Europa, donde despertaba el movimiento de santidad, donde la escuela dominical enseñaba a los niños a leer usando la Biblia y estaban los comedores diarios y todo eso, surgió la Revolución Industrial, que tuvo un impacto a nivel mundial hasta el día de hoy, digamos. Y avanzando más en la historia, en la propia historia de Estados Unidos, en la guerra de secesión, en los púlpitos de santidad permitió unir iglesias en plena guerra civil, eh, divididos por el tema de la esclavitud, unir iglesias, unir pueblos, donde predicadores del sur, del norte se daban la mano y se juntaban para abolir la esclavitud. Todo eso producto de la predicación de la santidad, resultado de los corazones transformados. Entonces, el pensar de que la predicación bíblica de la santidad que Dios espera que sus hijos vivamos como con un corazón realmente transformado por Él, eso sí ha habido impacto. Ahora, yo sé que todos tenemos expectativas en la paz mundial y todo eso, pero no es el propósito bíblico. El tema de la Biblia es la redención del hombre. Nos gusta el tema de la paz mundial y obviamente el que vivamos en santidad va a tener un impacto, sí o sí, pero no va a haber paz mundial. Y a veces cometemos el error bien intencionadamente, creo yo, de poner temas que para nosotros son relevantes, no sé, socialismo, capitalismo, izquierda, derecha, y los tratamos de encontrar en la Biblia, no están en la Biblia. Y pensar de esa manera es como bajar a Dios a nuestros temas y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer en vez de mirarnos mucho a nosotros, que es lo que nos hace pelear y nos divide, quizá deberíamos levantar la mirada y mirar más al Señor más que a nosotros y procurar ser como Él. Eh, Eso es lo que yo podría decir respecto de esto. Muy bien, Julián, gracias, sí. Eh, es un interesante tema. Creo que lo voy a mencionar también. O sea, hasta qué punto está nuestra perspectiva del futuro. Y ahí entramos a un terreno que también es un tanto confrontacional en algunos casos, o en algunos, porque a algunos les gusta pelear esto, pero que tiene que ver con la esperanza de esa nueva creación. ¿Sí? Si esta tierra va a ser restaurada, no va a ser restaurada, si finalmente la iglesia va a tomar el poder del mundo, o esperamos simplemente que venga el Señor y nos cruzamos de brazos y decimos, no, Señor, ven a buscarnos porque ya no aguantamos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a estos tiempos, no? Es algo muy bueno de comentarlo y también decir, bueno, nosotros, ¿qué creemos como Wesleyano? ¿Sí? Vamos con nuestra hermana Jessica. Hola, mire, bueno, yo estaba escribiendo mientras escuchaba a los hermanos para poder más o menos hacerme responder mejor a lo que se estaba preguntando. Yo creo que si no se transforma el corazón humano, no hay sistema que funcione para poder dar una paz mundial. No es un problema político tampoco, creo yo, es un problema espiritual y moral. Y la santidad no evita la paz mundial directamente, sino evita que se pueda producir guerra o cosas que no se puedan tratar entre países. ¿Ya? La santidad actúa como freno interno, no como una ley externa.
por ejemplo, una persona o yo no necesito una ley o que diga, no, tú no puedes matar, porque el Señor nos dice, están las leyes que el Señor nos entregó a nosotros de no matar, no querer lo ajeno, porque conozco y aprendí en la misma iglesia estas leyes del Señor. Y la santidad es una transformación del carácter, porque a mí me transformó conocer al Señor. Quizás a lo mejor antes era más rebelde, era más llevada a mi idea, más cuando atacaban a mi yo, ahí como que yo me defendía. Pero cuando el Señor transforma el carácter de uno, empieza a ver las cosas de diferentes formas y no tan solo que uno piensa que te están atacando. Quizás de repente te pueden dar un consejo, pero con la transformación que hace el Señor con uno, eh, y ese amor que el Señor nos entrega, nosotros también podemos entregar ese mismo amor. Y de repente los prejuicios que rompen, o sea, los prejuicios que tiene cada iglesia con su doctrina van alejando a las personas para poder entender la santidad, porque va a depender de cada iglesia su forma de poder predicar la santidad. A veces uno puede decir, no, esta persona sí puede entender o esta no, o piden muchos requisitos en algunas iglesias que van alejando a la gente. Entonces, ahí es donde yo creo que está el quiebre. Ok, hermana. Muy bien. Sí, son impresiones, ¿cierto? Que uno puede tener del mismo tema de la santidad y, y que requieren, ¿cierto? Justamente tener una visión más precisa de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice nuestra perspectiva. Así que gracias, hermana Jessica, por participar también de esta conversación. Vamos con Juanita y después vamos con Elizabeth y ahí hacemos un recuento, ¿sí? Vamos con... Pastor, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. A partir de lo que, bueno, de lo que fui igual pensando, ¿cierto? A través de la escucha de los demás hermanos que estaban hablando, eh, yo considero que es súper importante, relevante, primeramente, partir por nuestro testimonio. Ello es súper importante, ya que si nosotros queremos entregar un mensaje de santidad, nosotros debemos partir primero por nosotros mismos, ¿ya? Porque así va a ser mucho, bueno, entre comillas, como mucho más fácil, ¿cierto?, llegar a la otra persona, porque ellos a veces ni siquiera a lo mejor vamos a tener que hablar directamente con alguien, sino que con nuestro testimonio va a hablar por sí solo. Y también, a partir de lo que hablaban, no tenemos, bueno, mi pensamiento, ¿cierto? Bueno, el pensamiento es que en una vida cristiana, ¿cierto? Estas ambas palabras, ¿cierto? Lo que hablamos de paz y cuando hablamos de santidad, yo considero que estas palabras o estos conceptos siempre están unidos, que son inseparables, porque yo creo que una cosa sola conlleva a la otra. Eh, ya que yo considero que la paz es un rasgo ya de la santidad. O sea, nosotros queremos, ¿cierto? En este testimonio y todo, nosotros queremos parecernos a nuestro Padre, ¿ya? Y nosotros vamos cada día creciendo para poder, ¿cierto? Cada día anhelamos tener el corazón de nuestro Padre y es por ello que nosotros trabajamos en eso. Y como les digo, o sea, yo considero que eh, solo bueno, y en este caso, cierto, por supuesto, nosotros tenemos que, cuando ya es la predicación, allí, por supuesto, nosotros intencionamos lo que es la palabra, ¿ya? Pero partiendo siempre desde nuestro testimonio. Eso, pastor. Bien, gracias, Juanita. Y vamos con la última participación, que es Elizabeth. Buenas noches, hola pastor. Bueno, en mi opinión, comparto con mis hermanos lo que han dicho y, y bueno, yo, mi experiencia sobre la predicación, me ha tocado también predicar sobre la santidad o cómo vivir una vida de santidad. Y bueno, en el versículo que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor,
cuando leí este versículo, lo primero que Dios dice ahí en el versículo, el que nos lleva a buscar primeramente la paz, ¿ya? Y sabemos que la verdadera paz está en Cristo Jesús, que es esa paz en medio de la tormenta, ¿cierto? Cuando estamos viviendo en dificultades. Y según el artículo, cuando vivimos una vida de santidad, eh, nos ayuda también a que nosotros podamos tener esa paz y esa paz verdadera en medio de aquellos problemas, no esa paz en donde no pasa nada malo, en donde estamos como tranquilos porque no hay enfermedades, no hay ningún problema. Pero siempre me llamaba la atención es que lo primero que dice, seguid la paz con todos. Y esa paz, bueno, nace también de la intimidad que nosotros tenemos con el Señor, ya de la comunión íntima con Dios. Nace también de esa búsqueda constante, incesante que tenemos con el Señor, porque eh, si nosotros no tenemos esa conexión, esa búsqueda, es muy difícil que podamos tener una vida de santidad. Eh, y si bien es cierto, nosotros como Iglesia del Nazareno, los que tenemos que predicar es parte importante y fundamental en las predicaciones que nosotros hablemos de la santidad y que también nosotros podamos tener esa paz que el Señor nos pide, porque podemos decir, queremos la paz en el mundo, pero muchas veces internamente tampoco tenemos paz ni con nosotros mismos. A veces en nuestros hogares también hay cosas que surgen y que nosotros también tenemos que buscar la paz dentro del hogar también, ¿ya? Entonces, no podemos buscar la santidad, digamos, o vivir una vida de santidad si no vamos cada día o primeramente a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Desde ahí nace la vida de santidad para que nosotros podamos ayudar a los demás o podamos ayudar a nuestra familia primeramente, a la iglesia, a los vecinos, a nuestro entorno. Y eso me marcaba mucho cuando leía este versículo, porque tenemos una gran responsabilidad nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿ya? Porque somos cristianos, pero primeramente somos hijos de Dios, somos hijos del Señor. Entonces, sí, no tenemos que tenerle miedo a la predicación de la santidad, porque somos responsables también de lo que predicamos con los demás, con nuestros hermanos, y ellos también tienen que saber que su búsqueda tiene que ser así, aun cuando nosotros desde que conocemos a Cristo, desde que Cristo viene a morar nuestra vida, al Espíritu Santo también, comienza nuestro camino de santidad también. O sea, vamos nosotros siendo transformados de gloria en gloria, dice el Señor, ¿cierto? Nos va cambiando poco a poco. Nos vamos despojando también de aquellas cosas que nosotros tenemos o hemos traído del mundo y que tenemos que menguar algunas cosas o dejar algunas cosas. Y también buscar vivir esa experiencia de santidad, de querer tener un corazón obediente completamente al Señor. Y, y bueno, yo pienso que no tenemos que tener miedo. Antiguamente era un tabú dentro de la iglesia, al menos la iglesia del Nazareno, siendo una iglesia que dice que es una iglesia de santidad. El logo decía el anterior, porque el de ahora no dice eso, pero el anterior decía
santidad a Jehová en el logo anterior, ¿ya? Pero yo me acuerdo que antiguamente era como peligroso hablar del Espíritu Santo, incluso mencionarlo. Nosotros que nos criamos en la escuela antigua, ¿ya? Habían algunas cosas nos inculcaban a nuestros padres o en la iglesia que nosotros teníamos que tener cuidado de hablar del Espíritu Santo para no caer en pecado. O sea, era prácticamente como que no podíamos hablar de él y mencionarlo. Pero el Espíritu Santo es la persona que también permite que nosotros podamos vivir esta santidad. Pues entonces, no hay que tener temor, hay que enseñar a la iglesia, ¿ya? ¿Qué es lo que significa vivir una vida de santidad? ¿Qué es vivir en santidad? Y todo lo que nosotros podamos hacer, quizá no vamos a cambiar al mundo entero, pero sí el entorno que nosotros tenemos, podamos ayudar en donde cubrir, o sea, hacer como un granito de arena dentro del lugar en donde estamos. Con las personas que tenemos también, los que pastoreamos, tenemos responsabilidades con nuestros hermanos y ellos tienen que saber eh, a través de la predicación de la santidad, qué significa vivir una vida de santidad. Eso, pastor, quería Ok, gracias, aportar. Elizabeth. Bueno, hemos escuchado aquí varios comentarios y opiniones que nos pueden ayudar a armar una idea sobre lo que tiene que ver, qué tiene que ver la predicación en medio de la labor misma de la iglesia. Siempre es importante, hermano, de que cuando tengamos la posibilidad ahora de escribir sobre un tema, respaldémonos también de ese fundamento bíblico que tiene que ver también con que si predicamos no es porque a alguno de nuestros personajes de la historia se ocurrió, sino que la iglesia hace lo que hace porque así lo establece la Escritura, que es nuestra norma de vida, esta es nuestra pauta de trabajo, es la que nos indica los principios de cómo hacer las cosas. Y la predicación históricamente ha sido una práctica que está, pero de los años antiquísimos. Anteriormente ese rol lo desarrollaban los profetas, ¿cierto? Un rol profético era la predicación y así lo entendemos hoy por hoy, que la predicación tiene que ver con el rol profético de anunciar, de predicar el mensaje de Dios. No ese rol profético un tanto pitonizo, ¿cierto? Que decía qué es lo que va a pasar mañana o qué cosas van a ocurrir en cierta medida, sino que el rol profético entendemos, tiene que ver con la anunciación del mensaje que Dios trae. Y ese mensaje ya está. Eso no nos olvidemos, hermano. Lo que tenía que decirnos Dios ya lo dijo y está escrito. Así que no tenemos cómo perdernos o tratar de empezar a especular sobre cosas que por ahí podían haber quedado en el tintero de parte de Dios, cuando Él ya dejó plasmado y lo selló. El mensaje está sellado, ¿no? Y lo dice Apocalipsis. Aquí no se quita ni se añade nada de este libro. Y el que lo hace, anatema es. O sea, ni intentar tratar de alterar este libro, sino que a nosotros lo que nos corresponde es entenderla. La predicación ha sido entonces una labor muy, muy especial. No podemos desconocer de que esto tiene también dentro del desarrollo mismo de la iglesia una tarea muy específica de algunos que Dios ha levantado para este rol, para el rol de la predicación. Y esencialmente esos son los pastores, ¿no? Que tienen ese rol de la predicación o el ministerio de la predicación, a diferencia de un diácono que dentro de la estructura de la iglesia nazarena, los diáconos, a diferencia de los pastores, se diferencian. ¿En qué sentido? De que el diácono no necesariamente es quien tiene de parte de Dios el llamado a la predicación. ¿Sí? Dios, en sus propósitos, levanta a hombres y a mujeres al ministerio del pastorado que tiene como sello esencial la predicación. La predicación es una labor que implica tiempo, que implica esfuerzo y creer que es en esencia lo que Dios tiene como forma de proclamar su verdad. Si ustedes van a la Biblia, yo quisiera invitarles a que vayan a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Quién lo puede leer, por favor, rápidamente?
1 Corintios 1:21. Vamos a pedir ayuda a alguien que no ha estado participando. A ver, 9:21, vamos con, perdón, ¿alguien habló? dijo 9:21. No, 1:21. Vamos a pedir a Emanuel. Emanuel, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes leer 1 Corintios 1:21? Sí, pastor, aquí estoy. Ya, por favor. Dice así: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció a Dios mediante... Perdón, me enredé. 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ok, gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí Pablo nos habla a través de esta carta de que Dios sigue estableciendo en su iglesia el ministerio de la predicación. A Dios le plació anunciar su verdad a través de y ahí pone un calificativo, ¿no? La locura de la predicación. ¿Por qué dice Pablo esto? No sé si alguien tiene alguna idea. ¿Por qué Pablo habla de la locura de la predicación? Yo creo, pastor, por la locura es por la resurrección que ellos estaban, ¿cierto?, diciéndole a la gente que creían en Jesús, que Jesús vino del cielo y que vino de arriba y que vino a este mundo y murió, resucitó, es como una locura para las personas que no entendían, porque realmente era difícil de entender también. Entonces, yo creo que más que nada, eh, para él, ¿cierto? Para que creyeran ese mensaje, ¿cierto? Tenían que decir toda la predicación que ellos tenían en ese momento, creer en Jesucristo. Ok, hermana, gracias. Sí, tiene que ver en parte también con el mensaje que resulta también un tanto contradictorio, porque hablar de un judío carpintero que muere como un ladrón y que es el salvador del mundo, bajo esa concepción cuesta entenderlo, ¿no? Cuesta creerlo. De un pueblito chico, y de ese pueblito salió el salvador del mundo, estando presente el Imperio Romano. Eso para nosotros ya es asumido, ¿no? Y por ahí muchos hoy podríamos ostentar el ser cristiano a través de algún simbolismo, por ejemplo, colgando una cruz, ¿cierto? Saben, hermano, la figura de la cruz tuvieron que pasar muchos años, un par de cientos de años, para que el cristiano asumiera el cristianismo como algo digno de sentirse orgulloso. Porque ponerse una cruz en el cuello era un simbolismo que podría generar un tanto, una cierta contradicción, ¿no? O sea, resaltar la muerte es como que si uno se pusiera aquí colgando, no sé, una horca o unas, no sé, una silla eléctrica, ¿no? Una forma de matar a un delincuente. Álvaro había levantado la mano, si no me equivoco. Discúlpeme que por ahí, como tengo la pantalla compartida, me cuesta verlos. Álvaro o Karen. Sí. Álvaro, te damos el pase y ¿Escucha? después le damos el pase a Karen. Sí. No, siempre, con respecto a la locura, a mí se me venía a la mente, bueno, algo parecido a lo que decía la hermana, ¿cierto? Que a la lógica, a la razón. Entonces, como nosotros entendemos, cier- ¿cierto? Por fe, lo espiritual, claro, tenía que ver un poquito con la lógica humana, entonces era una locura para los cuerdos, entre comillas, ¿cierto? La predicación, o sea, hablar de fe Sí, que no la entendían. exactamente. Gracias, Álvaro. Tiene que ver con eso específicamente, con la forma de cómo se transmitía este mensaje. Y la locura tenía que ver con que este mensaje eh, lo podían transmitir aún los menos eruditos. Había específicamente en la iglesia de Corinto mucha gente que ostentaba sus conocimientos, ¿no? Y entregaba un mensaje más intelectual, más, más elaborado en el sentido
demostrar más cuánto sé que cuánto es lo que dice Dios en todo esto, ¿no? Y cómo esto repercute en la vida. Entonces, Pablo estaba haciendo una crítica de que Dios usa aún a las personas más sencillas, quizás con no tanto formación en un principio, porque sí creemos en que podemos ir conociendo y aprendiendo, pero aún así Dios puede usar a la persona más sencilla a través de su propio testimonio, respaldado con lo que la palabra de Dios dice, como para poder tocar corazones. Karen, hermana. Sí, también. Es verdad, eso en ese tiempo, la iglesia de Corinto, usted dice, ellos se creían sabios, muy sabios. Pero también es como para este tiempo también, para nuestro tiempo. Y lo que yo veo, no sé si estoy bien, que los pensamientos de Dios son muy altos, muy altos. La lógica, si pudiéramos llamarlo así, con la que el Señor actúa como Él se ha revelado al ser humano, es contraria a la lógica humana. Nosotros tenemos tendencia a pensar de una manera y el Señor nos desarma los pensamientos, nos desarma nuestro confort, nos saca del confort y nos lleva a los terrenos santos. Y eso es una locura. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a estar estructurados según nuestras propias estructuras y mentes y nuestra forma de pensar. Entonces la locura para los corintios, claro, era lo que Pablo estaba hablando, estaban hablando de la resurrección, de este ser, como usted decía, este hombre tan simple para la gente de la tierra y que logró, que imagínense en la historia se hablara adelante y después. O sea, tenemos un antes de Cristo y después de Cristo. Pero para hoy es eso, el Señor nos rompe los esquemas, pienso yo, humildemente, que la locura para nuestros tiempos es esa, el Señor nos rompe los esquemas. Lo que nosotros establecemos o creemos establecer en nuestros pensamientos no es. Y el Señor nos desarma nuestras mesas, nuestros planes, todos estos proyectos que de repente hacemos sobre una mesa, sobre un mesón mental, y el Señor saca todo, nos derriba y dice, no, esto no es. Y Él pone exactamente su pensamiento, su sentir. Y gracias a Dios que sea así. Así es. Amén, Gracias. pastor. Sí, gracias, hermana, por compartir. Deme unos minutitos, hermano, y hacemos el break. Para terminar la idea, hablamos de la predicación de la santidad. Bueno, por un lado, entendemos, es la forma que Dios ha establecido y sigue estableciendo a la iglesia y encargándole la predicación, la proclamación del mensaje. Un mensaje que a diferencia de una clase, ¿cuál puede ser la diferencia entre una clase y una predicación? Aunque las dos hablan de la palabra de Dios, la diferencia está en que la predicación nos llama a tomar una decisión, nos llama a decidirte. La enseñanza es entrega de información, conocimiento, pero no necesariamente nos llama a la acción o a tomar una decisión. La predicación sí. Y cuando predicamos, y eso es para todos, hermanos, que están formándose y preparándose, usted cuando prepara un sermón, no es simplemente decir lo que dice la Biblia. Finalmente tenemos que llevar a la persuasión, al llamado a tomar una decisión. Y ahí eso lo hace una predicación, a diferencia de una clase. Predicamos, entonces, porque el Señor lo estableció, y predicamos la santidad, hermanos, porque ahí está el corazón del Evangelio. Hermano, la santidad no es algo añadido a la vida del cristiano. Hablar de Evangelio, hablar de Cristo es hablar de santidad, porque es hablar sobre el problema mismo que enfrenta el hombre. La naturaleza del hombre es que éste está en pecado, que hace lo que hace y comete maldad, infringe las leyes de Dios, porque su naturaleza así lo establece. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de que eso trae repercusiones, eso trae muerte, ¿cierto? Trae condena. Eso es el problema del pecado. Pero no tan solo decimos nosotros, bien, preséntate delante del Señor y Él te va a perdonar tus pecados, y así lo creemos por fe, porque no es mérito nuestro, estamos acongojados, no queremos fallarle a Dios y hemos pedido perdón y el Señor nos ha perdonado y nos ha adoptado como sus hijos. Pero ahí la historia no se acaba, hermanos. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde el mensaje de santidad toma relevancia. Porque nosotros creemos que la obra de Dios es plena, es completa. Es contra todo el pecado y las fuerzas del pecado en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos hijos de Dios y somos llamados
a vivir una vida consagrada. ¿Es posible? Sí. Con la gracia de Dios, con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos llegar al momento en que decimos, ¿sabe? No quiero fallarle a Dios. Y no vivo permanentemente pidiéndole perdón a Dios porque prácticamente seguimos siendo creyentes pecadores. No es la idea. El Señor nos habla de corazones puros, de cambiar un corazón de piedra a uno de carne, a uno sensible, a uno que sí puede vivir en los propósitos de Dios. Por eso que nosotros cuando hablamos de santidad, hablamos de que sí es posible que nuestras vidas sean transformadas y por ende puedan llegar a transformar una sociedad. Recuérdense, hermanos, de Juan Wesley, ya lo mencionaron mis hermanos, que la historia, él surge en pleno periodo de la Revolución Industrial. En Inglaterra, en Europa principalmente, había mucha pobreza, mucha hambruna. Las máquinas habían reemplazado la mano de obra. Y eso acarrió pobreza, miseria, delincuencia y muchos otros pecados más. Y ahí Juan Wesley predicaba de ese cambio de vida. Y Juan Wesley fue alguien que a la vez también vivió esa santidad. ¿Por qué? Porque se debía a su gente. Él no escatimaba esfuerzo para alcanzar a otros, porque ese era el corazón de Cristo en su vida. El de ver a un mundo con necesidad. Y como lo vio Jesús, vio, ¿cierto?, a estas ovejas sin pastor. Y ahí estuvo Juan Wesley predicando ese evangelio porque creía que era posible el cambio. Y saben, el mensaje fue tan revolucionario que cambió una nación. Inglaterra le debe mucho a Juan Wesley. Si usted lee la historia de Inglaterra, y Juan Wesley es un personaje, así como para nosotros lo fue, no sé, un Bernardo Higgins o un presidente que ha sido la historia de nuestra nación que hizo probablemente ahí algún aporte. Juan Wesley para ellos fue quien cambió su sociedad. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos llamados para ser luz y sal que influyen en nuestro entorno. Y es posible por la obra poderosa de Dios. Hermanos, vamos a tener un break en estos momentos. Vamos a tomarnos un cafecito y a las 9:30, ¿les parece? Volvemos nuevamente a la clase. Bueno, hermanos, entonces hacemos la pausa.